tema y voy al encuentro de alguien que tal vez conversemos también de esto, Agustino Fontevecchia. Él estuvo así a grandes rasgos, le cuento, estuvo 5 años en la revista Forbes, trabajó en distintas editoriales. Hoy es el director ejecutivo de Editorial Perfil y desde ese puesto trabaja para desarrollar nuevas estrategias de contenido y es el hijo, no puedo evitar decirlo, de alguien que admiro y respeto enormemente, que es Jorge Fontevecchia. Hola Agustino, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Gracias por la introducción y por la invitación. No, por favor, al contrario, es un gusto para mí. Pues sabés que cuando comencé a buscarte, se acercaba el Día del Periodista y no pierde vigencia el tema del periodismo en estos momentos tan de vertiginosidad que nos presenta la realidad cotidiana y una profesión o un oficio, como me gusta decirle a mí, también muy vapuleado, ¿no? ¿Cuál es tu mirada que tenés, para empezar por ahí, del periodismo hoy? Es una pregunta con un montón de capas, es Uh-huh. bastante compleja. Creo, yo muchas veces planteo las cosas, hay que entender las motivaciones económicas de fondo y entonces vos tenés una industria que a nivel global viene sufriendo una crisis constante desde hace por lo menos 20 años, quizás un poco más, que tiene que ver con la introducción de nuevas tecnologías y la forma en la que se adaptaron los modelos de negocios. Uh-huh. Diría que eso, que fue de a poco quitándole capacidad económica a los grupos de medios, eh, generó una desinversión en el periodismo que se va notando y que se exacerba en el contexto de la adopción de las plataformas digitales como medio principal de consumo de información. Y eso te lleva también a que se acrecenten ciertos tipos de comportamientos que son incentivados en el ecosistema digital, que genera mayor polarización. Uh-huh. Entonces vos tenés, por un lado, menor capacidad de inversión en periodismo, y por otro lado, que se vuelca mucho más la producción de contenidos de todo tipo, incluyendo las periodísticas, en plataformas digitales que incentivan otros tipos de producción, otras búsquedas, eh, genera un cóctel negativo Claro. para nuestra profesión estos días. Uh-huh, uh-huh. Sin embargo, uno ve que todavía la estructura, a pesar de estas metamorfosis, a pesar de, uno ve las composiciones en el mundo de aquellos grandes medios, como, qué sé yo, el Washington Post, para nombrar alguno, y hoy a manos de fondos de inversión, ¿no? Es decir, el proceso que comenzó con medios de Estado, después en manos privados, después tal vez la política quedándose con gran cantidad de medios, hoy termina en manos de no sabemos quién. Bueno, a ver, yo creo que el mercado de medios de Estados Unidos es particular por lo que es la profundidad de los mercados de capitales de allá. Uh-huh. Y lo que sucedía, viste, vos comentabas en la intro, yo estuve 5 años en Forbes allá en Sí, Estados Unidos, sí. seguía mucho el tema de, la gente más rica de Estados Unidos, cuáles eran sus inversiones, sus negocios, y en algún momento se hablaba de que había que rescatar a las grandes empresas periodísticas que estaban en problemas. Y vos tenés que ingresar Jeff Bezos, el fundador Sí, y dueño de sí. Amazon, Uh-huh. compra el Washington Post. Sí. Y parecía algo interesante, por otro lado, con el conflicto de interés de que el tipo era un magnate de Silicon Valley, y finalmente desemboca en que arrancó haciendo un buen proyecto cuando querían seguir haciendo algún periodismo independiente y algún nivel crítico quizás de Trump, pero en un principio, y ahora la alineación total, la capitulación de los magnates de Silicon Valley a lo que es Trump, y el mismo Bezos desdibujando su rol como director del Washington Post, Claro, por claro. ejemplo, cambiando las líneas editoriales de las columnas de opinión para que no sean tan críticas de Trump, y generando el rechazo de la redacción. Con lo cual hoy se habla de que Bezos probablemente salga.
La contracara es el New York Times, que tiene, digamos, una posición crítica de Trump, uno puede estar de acuerdo o en contra, pero con una posición independiente marcada, que se financia con sus operaciones. Claro. Ahora, lo que hace el New York Times es excepcional. Es uno de los pocos medios del mundo que han logrado ese nivel de transformación y ese nivel de crecimiento de ganancias. Sí. Y ahora te pregunto por ustedes, ¿no? Digamos, todo el proceso que encabezó tu papá, Jorge Fontevecchia, siempre fue rechazado por el poder del momento, ¿no? Y uno se preguntaba mirándolos, leyéndolos, y diciendo, bueno, ¿cuánto aguantarán? Hacía como fuerza para que eso ocurra, pero depende de otros factores. ¿Cómo están hoy ustedes? ¿Cómo han atravesado todo esto? A ver, cuando al principio me preguntabas un poco cómo veía el panorama, sí. Yo creo que en Argentina se exacerba la crisis global de la industria por la inestabilidad financiera y la crisis constante. Yo me volví de Estados Unidos a vivir acá y a trabajar en el proyecto digital de Perfil hace 8 años y ya vamos 3 crisis que en cualquier otro lugar del mundo serían terminal. Claro, sí. Entonces, viste, es muy complejo ese tema y acá más aún. Entonces, Perfil intenta ser un multimedio que se financie con la producción de contenidos periodísticos con un perfil profesional del tipo de producción de contenidos, porque no es solo política, claro. Tenemos entretenimiento, tenemos caras, tenemos televisión con NetTV, tenemos obviamente lo que más nos interesa, que es el diario Perfil con los portales web, la revista Noticias, pero trabajamos toda la gama de medios, claro. Y acá yo creo que lo que fue pasando es un poco, casi todos los medios fueron cambiando de accionistas y cayendo en grupos que tienen otros intereses y otros negocios, y a ellos les suman los medios. Claro. Y eso sucede en el contexto también de la grieta, claro. ¿No? Que para nada se ha cerrado, simplemente se corrió en otra dirección. Y Perfil intenta mantenerse fuera de la grieta en ese sentido, o crítico de todos los sectores, es parte del modelo de negocios periodístico de Perfil, es ese, y eso tiene sus consecuencias, obviamente. Entonces Perfil ha sufrido desde el menemismo, el kirchnerismo, y ahora fuertemente con el macrismo, el mileísmo. Y diría que al revés de eso, los gobiernos de Macri y Alberto Fernández, siendo de signos políticos completamente distintos, trataron de mantenerse equilibrados con el ecosistema de medios. Pero bueno, Milei está yendo fuertemente contra el periodismo. Yo creo que es parte de una estrategia política marcada, que no es innovadora, que lleva años y años en la Argentina y en el resto del mundo, y que además en el marco de las llamadas nuevas derechas es parte fundamental del plan, y lo vimos en la primera presidencia de Trump y ahora nuevamente con bastante fortaleza. Entonces, y lo vemos con Orbán en Hungría, y lo vemos lo vimos en Brasil, con Bolsonaro. O sea, es parte de un esquema que, a mi entender, también lo hacía el kirchnerismo con nosotros y con Clarín. Claro. Así que bueno, es una nueva iteración de la vieja guerra contra los medios cuando dicen algo que uno que va en contra del poder. Y eso tiene consecuencias en términos de audiencia, lo de cierta gente que te leía porque estaba en contra de tal o cual, ahora considera que sos un vendido, sos parte del bando opuesto porque seguís criticás a los tipos que están a favor de ellos, y también consecuencias económicas. Claro. Estamos sintiendo claramente un apriete por parte de este gobierno en la misma línea del que nos aplicó el kirchnerismo, en el cual hay una discriminación con la pauta publicitaria oficial, que ya quizás es mentira que no hay pauta, simplemente se ejecuta desde Nación, pero sí a través de las empresas de participación estatal que tienen una orientación política a su distribución de la pauta. Eso lo tenemos constatado, y a la vez hay una deuda sustancial por parte del Estado
que se empezó a pagar, que tiene que ver con lo que se invertía hasta el año fin del 2023, que a la gran mayoría de las empresas periodísticas se las está pagando esa deuda y a nosotros nos la tienen pisada. Claro, claro. Así que hay un tema ahí que nos causa un daño económico. Así es. Una curiosidad, porque la verdad no lo busqué, confieso, no es que no lo leí, no lo busqué. Hoy por hoy, ¿cuánto en diario papel? ¿Cuánto imprime? ¿Cuánto, qué sé yo, tiene una tirada? No sé si el perfil ustedes salen los domingos, ¿verdad? En papel, porque como uno está acostumbrado a la web, he perdido hasta esa noción. Sí, nosotros somos un diario de 2 veces por semana, sí. Sábados y domingos. Uh-huh. Calculo que deben estar entre 10.000 ejemplares o algo así. Yo uh-huh. estoy en el área web, así que no manejo de cerca los números del IBC, pero bueno, obviamente vienen decayendo año tras año. Sí, claro. Yo recuerdo como vieja periodista que soy cuando Clarín de los domingos estaba cerca de 1 millón de ejemplares, ¿no? Y no sé hoy lo que puede estar tirando, pero bueno, el mundo va justamente a las plataformas, ¿no? A las páginas. Tenés, yo no sé si tu especialidad te pide o te inhibe de hacer un comentario político sobre algo que en este momento está atravesando la política. No creo que a la ciudadanía en general mucho, pero sí a la política. No, para nada, obviamente. Claro. Que es el inminente fallo, o no, algunos dicen que no sería hoy que se reúne la Corte, de Cristina Fernández de Kirchner. A ver, creo que también es un tema de múltiples capas. Uh-huh. Yo, si me decís instintivamente, sin información, yo creo que la Corte hoy, si falla, se está jugando una mala pasada para ellos, aunque tuvieran ya definido el fallo, que en algún nivel parecería ser el caso. Uh-huh. Entonces, me parece que hoy, no sé cómo fue que se generó toda la expectativa, si fue... Algunos dicen que ciertos sectores de la Corte, más ligados a Lorenzetti, fueron los que empezaron a plantear que se iba a fallar antes de las elecciones. Si fue algo más cercano al gobierno o mismo algo más cercano al kirchnerismo que para poner presión. No sé exactamente cuál fue el origen de la especulación, pero creo que hoy está en la especulación y está en el movimiento que generó Cristina en los medios, que la Corte, imagino, tendría que ser un poco más viva y no fallar ahora. Ahora, a lo mejor ya estaba planteado porque ellos habían tomado la decisión de que debían fallar antes de las elecciones porque les parecía lo correcto o porque era el timing correcto, lo que sea, y se les jugó un partido para ponerles presión y fallar igual, puede ser. Yo creo que ahí tenés un primer tema de timing, o sea, se los puso en el ring y ellos no quieren estar en el ring, me parece. Habría que preguntarse a quién le conviene. Ese es un primer punto. El segundo punto, yo tiendo a creer que hubo un esquema de corrupción bastante constatado en los gobiernos de kirchneristas, después que esas causas además sufrieron un montón de manoseo político por todos lados, tanto presión del lado del kirchnerismo y tanto presión del lado del macrismo también. Y que bueno, como la mayoría de los temas en la justicia acá están completamente atravesados por los ciclos políticos. Pero yo tiendo a creer que el esquema de corrupción está bastante constatado y es algo que nosotros desde Perfil fuimos publicando en su momento, también cuando estaba la Nata acá adentro lo dimos, desde Revista Noticias con Lázaro Báez. Luego, ¿cuál es el nivel de involucramiento específico de Cristina y hasta qué punto ella tiene que tener o no ser responsable? Y ahí es un poco difícil de constatar. Pase lo que pase, ella va a decir que es una proscripción, y del otro lado se va a decir que se hizo justicia. Y creería yo que no es una proscripción en este punto, pero en la manera que están fallando o el momento, y les dejan el juego servido para eso, con lo cual no estoy seguro que va a pasar. Sí creo que
dado que parecería que el fallo va a ser negativo para Cristina en algún momento, hay un elemento muy negativo que sería la prisión, que Claro. entiendo que sí o sí va a ser domiciliaria, pero por otro lado quizás le genera un boom de apoyo, como en algún momento tuvo Lula. Claro, En Brasil. claro. Lo último, ¿crees que esto es un camino que hoy es gobierno, pero en un futuro, especialmente obrando la justicia de Estados Unidos, le puede tocar al actual presidente, Milei? ¿Vos decís por el caso Libra? Sí. Y el caso Libra tiene también bastantes complejidades, yo lo investigué bastante acá con el equipo de Perfil, hicimos una buena cobertura. Yo tiendo a creer que la política de Estados Unidos es igual de política que la justicia de Estados Unidos es igual de política que la de otros países, y que hoy por hoy hay una especie de mandato por parte de lo que es el gobierno de Trump, de no ir tras temas relacionados con las criptomonedas. Entonces, la SEC, que es la entidad reguladora del tema del ecosistema financiero, ya dijo que lo que tiene que ver con las meme coins, como la de Libra, no es judicializable porque no son valores. Y eso porque el mismo Trump tiene la movida con el Trump Coin y el Melania Coin. Claro. Y en el Melania Coin está involucrado Hayden Mark Davis. Claro. Y parecería ser que él también estuvo involucrado en algún nivel del trading con el Trump Coin. Claro. Hoy, yo creo que no. Sí. Pero hay un par de otras acciones judiciales que están en marcha ahí, que no lo tienen en la mira a Milei. Creo que si el día de mañana hubiera algún cambio de parecer o un cambio de gobierno o algún otro tipo de posicionamiento, entonces, si Argentina dejara ser un aliado estratégico de alguna manera, no tendría problema en ir tras un presidente o un expresidente argentino. Justamente salió ahora Marco Rubio a decir que Cristina no puede entrar a Estados Unidos porque está condenada a corrupción. Sí. Así que creo que son igual de políticos que acá, y hoy por hoy hay alineamiento. A futuro, quién sabe. Ahora que Milei y su grupo tienen involucramiento directo con lo que fue una estafa, no tengo ninguna duda. Agustino, un placer escucharte. Muchas gracias. Espero charlar con más asiduidad. Gracias. Un cariño. Adiós. Chau, hasta luego. Agustino Fontevecchia. Él es hoy director ejecutivo de Editorial Perfil, con todo lo que tiene, porque los viejos periodistas tendemos a pensar en Perfil, el diario, hoy Perfil Web, 2 veces, como nos contaba él, sale el diario físico, ¿no? En papel, pero todo el desarrollo de todos los distintos contenidos, y él vino después de estar trabajando en Estados Unidos para, justamente hacerse cargo de esto, ¿no? Muy interesante escucharlo.